Buenos días, amigos de Punto de Vista. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Tengo como invitado especial a Antonio Cruz Rojas, presidente de CONACER, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana, con quien vamos a conversar sobre temas de mucho interés para todos ustedes. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Damos la bienvenida en la primera parte de nuestro programa a Antonio Cruz Rojas, quien es presidente de CONACER, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana. Buenos días, Antonio. Bienvenido a Punto de Vista. Buenos días, doña Dania, y a toda la audiencia nacional e internacional que se da cita para ver este programa. Y yo le voy a decir, como he dicho en otro programa, cuando yo tenga la oportunidad, después de este programa, usted tiene que mandarme el rating que había antes. Ajá. Y el que habrá hoy conmigo aquí. Pero eso es muy importante. A mí me fascina medir si bajó o subió, porque entonces así yo o me preparo mejor o digo, tengo que ver qué hago para que siga subiendo el rating. Así es, pues vamos a tener buen rating porque usted siempre da buenas entrevistas. Así que vamos a entrar en materia. Cuando usted lleve gusto. Cómo no, usted ha estado muy enfocada en los últimos años en el tema de las MIPYMES. La organización, la ONE ha estado realizando una encuesta que se llama En Hogar, en la que se habla sobre la realidad de las MIPYMES. Quisiera que habláramos a partir de esta importante investigación de las estadísticas. Sí, mire, debo decirle que la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, en el año 2022 realizó la encuesta En Hogar, que fue con una muestra de 35.500 y pico de personas relacionadas con el sector de las MIPYMES. La ONE refleja o muestra un retrato hablado de la situación de las MIPYMES. También en ese escenario de la ONE explica, deja entrever la falta de cuidado o de atención que han tenido los gobernantes, pasados como de turno, con relación a las MIPYMES. Mundialmente hay dos variables que son la fuerza, el poder de los gobernantes. Que está las MIPYMES, que son las que generan el poder económico, empleo, aportan impuestos, aportan todo lo que tiene que ver con las necesidades que tiene el Estado para poder cumplir con los compromisos que hacen los gobernantes. Y están también las ONG. Las ONG, que son las organizaciones sin fines de lucro, que también se le llaman ASFL, que incluso están consideradas dentro del brazo económico y social de la ONU, donde hablan de que son el brazo económico que llegan a resolver los problemas sociales que tiene la persona donde no llega el Estado. Una ONG es una organización sin fines de lucro que realiza actividades fuera de interés económico. Y eso ayuda a que haya una estabilidad en las personas a las que llegan, porque no hay un interés común, sino una solución social de manera colectiva. En ese sentido, esa encuesta reflejó que solamente en el país hay un 16, alrededor de un 20% de la cantidad de MIPYMES que hay en el país, que eso equivale a unas 240.000 MIPYMES formalizadas. De eso está dependiendo el Estado, y lo confirma el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Héctor Bisonó, que dice que hay unas 233.000 MIPYMES formalizadas. Cuando el Estado hace un presupuesto
para el año en turno, lo hace apoyado en la cantidad de MIPYME formalizadas, que son las que van a pagar los impuestos, y por eso el Estado hace ese presupuesto. Entonces, en ese sentido, usted se encuentra que, por ejemplo, el nivel de estudio de las MIPYME es muy bajo. Sobre todo, estamos hablando de que un 35% del nivel de las MIPYME, o de la encuesta que se hizo, son los que tienen preparaciones académicas en materia primaria. Menos de un 20% en materia secundaria. Y solamente un 9 y algo por ciento son profesionales que se han preparado, que trabajan en la línea de la MIPYME. Y en materia de lo que es, o sea, no conocen la asociatividad, las MIPYME, no conocen las cadenas de valor, la importancia de la cadena de valor, por qué la mayoría de las MIPYME fracasan en el intento, que en la mayoría de los casos dice que fracasan entre los 3 a 4 años cuando nacen, justamente porque los emprendedores no tienen conocimiento de la cadena de valor. ¿En qué consiste la cadena de valor? La cadena de valor es el análisis configurado o la encuesta que realiza un emprendedor que quiere desarrollar un negocio en tal o cual clasificación. Es decir, que sea línea de colmado, que sea línea de farmacia, que sea, por ejemplo, línea de repuesto, debe conocer la cadena de valor. Esa cadena de valor se obtiene y se conoce cuando usted hace un levantamiento, un análisis de las cosas que hacen los repuestos, que hacen los colmados, que hacen la farmacia, para usted saber dónde está la debilidad y usted no cometer esas mismas debilidades en el momento en que arranca. No obstante, usted debe saber que cuando usted pone un negocio, que hay otros negocios que ya están puestos, usted viene a buscar un cliente que ya es cliente de alguien, porque está consumiendo. Entonces usted tiene obligatoriamente que conocer las debilidades que tiene esa cadena de valor, que tiene las farmacias que son su competencia, los repuestos que son su competencia, el colmado que es su competencia, para usted entrar en esa parte, para poder usted obtener ese cliente que está en manos de otro, porque los clientes se mueven dependiendo del servicio y dependiendo de las atenciones y dependiendo de cómo puedan conseguir en el menor costo de las cosas que buscan. Entonces la mayoría ponen el negocio y no conocen la cadena de valor. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? También está el nivel de educación muy bajo con relación a las MIPYME. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted dice, ¿cuánto invirtió el Estado el año pasado en cuanto a la MIPYME, de acuerdo a lo programado en el presupuesto? Entonces, pero usted no ve en qué se invirtió ese dinero que lo destinaron para las MIPYME. Pero entonces, si usted sabe que las MIPYME son el canal que le permite a usted generar impuestos, que le permite a usted generar empleo, que le permite a usted cumplir con los compromisos que usted misma, que usted como candidato se comprometió y que después de presidente debe cumplir. Entonces debe invertir en las MIPYME para que las MIPYME sientan la atracción de cómo formalizarse. Yo hablaba hace unos días con uno de los que fue director de Impuestos Internos, y que hoy esta semana salió un artículo en el periódico Diario Libre, y hablaba de que el nivel de informalidad de las MIPYME ha subido y ha bajado el nivel de formalidad. Eso quiere decir que muchos de los que estaban en la cadena de la formalización han abandonado la cadena de formalización para irse a la cadena de informalidad. Entonces el Estado tiene que crear mecanismos que le permita a las MIPYME sentir que formalizarse es una atracción para ella y es parte de su negocio. ¿Qué serían las ventajas de la formalización? La ventaja de la formalización es que el negocio que está formalizado tiene derecho a disfrutar o disfruta de todas las facilidades que le da el Estado. Pero aparte de eso, cuando está formalizado, entra en un proceso en la parte de la bancarización donde los préstamos son más flexibles, a menor costo. Entonces, ¿por qué a menor costo? Porque
usted tiene una empresa que está a su nombre, que está registrada, que tiene su acta de nacimiento, porque una empresa no formalizada equivale a decir que el nombre no es del dueño y que hay muchos nombres que están manejándose en el mercado y como no es, usted ha hecho un negocio personal, no un negocio institucional, porque si la MIPYME está a nombre suyo, está registrada y tiene todos los datos registrados, entonces con su nombre, entonces usted está haciendo con el banco un negocio institucional, no personal. Bien. Cuando regresemos y vamos a una pausa, yo le voy a decir los pasos que hay que dar para la formalización. Bien, pues ya Antonio lo anunció, vamos a una pausa, retornamos con todos ustedes. Yo vi la señal. Estamos conversando en el día de hoy con Antonio Cruz Rojas, presidente de CONACER, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana. Yo quisiera saber de Antonio, ¿cuáles sugerencias le haría al gobierno y en especial al presidente en materia de estímulo a las MIPYMES de República Dominicana? Sí, mire, nosotros las últimas declaraciones que hemos ido publicando en los medios de comunicación, le sugerimos al presidente que le pusiera más atención a las MIPYMES y le sugerimos que se case con la gloria y cree por decreto un programa que se llame Primero las MIPYMES RD. ¿Por qué primero las MIPYMES? Porque si las MIPYMES son las que le aportan recursos a usted para usted solucionar el problema de transporte, el problema de educación, de alimentación, de salud, de caminos vecinales, de carreteras y de otros casos de necesidades que tiene la población, debe haber un mecanismo de incentivo a que las MIPYMES entiendan que estar formalizado es un negocio como su negocio. Y eso ayuda al Estado a que el Estado pueda crecer. Y una sugerencia de ellos también es, por ejemplo, el 81% de las MIPYMES en el país no tienen seguro médico familiar. Equivale a decir que se puede hacer algo para que el Estado ayude a que esas MIPYMES, porque cualquier MIPYME desaparece con una enfermedad de un hijo o con una enfermedad del dueño. También le hemos propuesto al presidente de la República un proyecto de vivienda dirigido a que se llama Mi Primera Vivienda para las MIPYMES y por otro lado también hemos sugerido que en vista del retrato hablado que presenta la encuesta en hogar relacionado con las debilidades que tienen las MIPYMES, le hemos sugerido que se cree lo que es el Instituto Escuela de Capacitación para las MIPYMES. Eso es histórico, sería la primera vez en la historia y la primera escuela en toda América Latina dirigida a las MIPYMES. ¿En qué sentido? ¿Por qué pensamos en eso? ¿Y por qué creemos en eso? Y ya nosotros como CONACER estamos dando los pasos firmes y seguros para crear lo que es el Instituto Escuela de Capacitación para las MIPYMES. Ahí se va a escribir una historia de un antes y un después. Y estamos proponiendo que ese proyecto sea llevado a las universidades, sea llevado a las escuelas a partir del bachillerato para que se lleven como materia, como dentro del pensum que podamos formar. En ese sentido, los emprendedores van a ir surgiendo o van a ir naciendo ya con la conciencia de que deben tener deben estar formalizados o conocer el proceso de formalización de una MIPYME al momento de comenzar a trabajarla. En el caso nuestro, ya nosotros hemos hecho varios contactos, nos hemos reunido con más de 10 decanos de facultades de economía de las universidades pidiéndole apoyo, porque CONACER es una fundación, para que aporten cuáles serían la sugerencia de ellos con relación a que eso sea llevado a las universidades. Pero también con algunos colegios
que están a partir del primero de bachillerato, para que a partir de ahí sea llevado también a ese medio. Eso formaremos una escuela con un consejo colegiado, donde incluso a través de la fundación, de una fundación que ya la tenemos para ello, gestionar una serie de facilidades que necesita la escuela, porque el Estado, si no tiene apoyo en las MIPYMES, si las MIPYMES no tienen conciencia de lo que es su sistema de tributación, los estados no pueden cumplir. Yo le pregunto a usted, si usted tiene 1,5 millones de MIPYMES en el país, y de ese 1,5 millones de MIPYMES solamente usted tiene un 20% formalizada, los recursos que recibe el Estado son mínimos. Entonces no puede el Estado resolver todos los problemas nacionales. Y es algo que es importante que se sepa, que el problema de la población no es solo del Estado. Las MIPYMES deben contribuir, pero el Estado tiene que crear el mecanismo para que las MIPYMES se sumen y lo vean como algo beneficioso. Una cosa que es importante, que nosotros entendemos que debe estar dentro del proceso, es que el Estado tiene que dar muestras de transparencia de manejo de los impuestos. ¿Por qué la gente las MIPYMES se formalizan y se van de la formalización? Porque muchos funcionarios, muchos políticos se hacen multimillonarios. El caso de ahora, cuántos funcionarios hay presos con dinero del pago de los impuestos. Entonces yo no quiero pagar impuestos, o muchos no quieren pagar impuestos, porque el dinero que yo aporto para impuestos no me retorna. Yo tengo que tener mis hijos en colegio porque la escuela pública no funciona. Si tengo una MIPYME, tengo que comprar una planta eléctrica, tengo que comprar un inversor para poder suplir la necesidad de la cadena de frío. Entonces, todo ese proceso va en contra de las MIPYMES. Y todos esos factores tenemos que luchar por zanjar esa diferencia y que haya un interés porque las MIPYMES digan, yo debo formalizarme porque yo tengo problemas, tengo resuelto el problema del colegio, tengo resuelto el problema del agua, tenemos que comprar agua. ¿Cuánto cuesta ahora un galón de agua? Por ejemplo, a cada familia. Y todo ese proceso debe ser tomado en cuenta en lo que será las facilidades que podrán tener las MIPYMES. Pero hay otra cosa, yo no sé si usted se dio cuenta que cuando la pandemia fue muy poca la cantidad de MIPYMES que se pudieron sumar para lo que fueron los programas que se crearon de apoyo para los empleos, de apoyo para los asuntos médicos y todo. ¿Por qué? Porque la MIPYME que no estaba formalizada no tenía derecho a hacerlo y el Estado no podía hacerlo tampoco, porque el Estado no puede invertir dinero en algo que no justifique exactamente que se hizo como tal. ¿Qué había que hacer en ese momento? Usted tenía que tener su empresa registrada, usted tenía que tener sus empleados registrados en el Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Trabajo tenerlos registrados en la TCS. Entonces, en ese sentido, los programas FASE que se crearon en aquel momento, era una necesidad crearlos. Entonces, o sea, que usted estuviera formalizado, de lo contrario, no podía. Entonces, en ese sentido, dentro de lo que es la creación del Instituto Escuela de Capacitación para las MIPYMES, eso no va a salir de una vez, eso no va a ser un anuncio de una vez, sino se está haciendo el trabajo. Estamos ahora contactando con los actores, estamos haciendo todos los contactos para recibir un bloque de las informaciones de lo que sería el pensum que se crearía dentro. Ese pensum estaría encabezado con el proceso de la formalización y todos los pasos que hay que dar de la formalización para que tengamos algo totalmente organizado, y eso es una necesidad, y ojalá que el presidente lo entienda, la importancia que tiene la creación del Instituto Escuela de Capacitación para la formalización y para que las MIPYMES entiendan la importancia que tienen estar formalizadas. Antonio, ¿cómo ha impactado el aumento salarial dispuesto por el gobierno en el sector MIPYMES? Bueno, usted sabe que el sector MIPYME, independientemente de que se anuncien ese tipo de actividad, busca el mecanismo de hacer ajuste para responder a eso. De alguna manera reduce gastos, de otra manera creamos... Despide personal también, porque eso pasa. No se puede decir que no, porque no todos tenemos la misma capacidad. Así es. Habemos algunos, por ejemplo, que
organizamos un proceso de subir las ventas y crear mecanismos de incentivo, de modo que haya una mejor venta y que no se afecte el empleado. Pero también hay algo que es muy importante, porque también las empresas necesitan permanecer, y es posible que en un momento determinado una empresa, no diciendo que yo conozca que lo haya hecho, que por aumento salarial haya tenido que fusionar puestos y siempre mantiene una mayor cantidad de empleados que la que tenga que despedir. Y algunos, como no tienen el mismo proceso de remuneración, algunos renuncian. Pero en ese sentido, nosotros no podemos decir que hemos cerrado empresas, ni que nos ha ido mal, nos hemos ajustado a la realidad de la decisión de los acuerdos que se han llegado con relación a los aumentos salariales. ¿Y el impacto de la tarifa eléctrica sobre las MIPYMES, cómo va? Eso ha hecho mucho efecto, ha producido mucho costo, que eso es parte de lo que ha sido algunas dificultades de algunas MIPYMES, que justamente por la cantidad, la cadena de costos que tienen, algunas salen de la formalidad y se van a la informalidad por esa situación, porque no tienen de allá para acá la remuneración que les respondan exactamente por lo que ha sido el pago de sus impuestos. Y eso afecta considerablemente a los negocios, porque cuando los costos se disparan, obligatoriamente usted tiene que hacer ajustes de alguna manera para poder mantener su empresa, porque también tiene compromiso creado. Así es. No importa que la empresa sea formal o informal, pero tiene compromiso creado que tiene que solucionar. Bien, agradecemos a Antonio Cruz Rojas, presidente de CONACER, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana, por esta interesante participación aquí en Punto de Vista. Ustedes, vamos a una pausa y retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. En esta mañana dominical tenemos la grata compañía del buen amigo ingeniero Tomás Hernández Alberto, una figura de mucha tradición en la política, pero no vamos a hablar de política. Yo lo he invitado, aunque quién sabe si nos dan una ñapita ahí, para hablar de un tema que es su especialidad, diría yo, fundamental, la agricultura. Pocos saben que él es economista agrícola, que estudió incluso en una universidad de Estados Unidos. Y por eso yo he querido que me acompañe en esta ocasión para hablar sobre la agricultura. Estamos hablando tanto de temas, que viene una hecatombe ahora en el 25, que ya se terminó el periodo de grabación de los productos del DERECASTA y que el arroz se embromará. Buenos días, Tomás. Buenos días, Linares. Un placer inmenso porque en esta ocasión me está dando el privilegio de que los televidentes conozcan un aspecto de mi formación y de mi vida. Y en esta ocasión vengo preparado para que hablemos de los temas económicos agropecuarios. Sí. Precisamente vamos a hablar un poco, arrancar de ahí, de ese panorama, porque una de las cosas que siempre los gobiernos, todos tratan de enarbolar es el tema de la seguridad alimentaria. Se hablaba en una ocasión que la producción de alimentos estaba garantizada en un 85%, pero a veces vienen ciclos de conflicto, problemas a veces en los pollos, en los huevos. Ahora lo que está en la mira es en el arroz, es el tema del arroz. ¿Cómo ve Tomás Hernández Alberto el panorama
agropecuario dominicano? Linares, tú tienes una existencia bastante larga, mucho más joven que yo, pero bastante larga. Y tú has vivido todo lo que son los trayectos de la situación del campo. Ninguna gestión de gobierno había sido atacado de manera tan dura, con circunstancias adversas, para poder garantizar la producción agropecuaria en la República Dominicana. Luis llega en medio de una pandemia y Luis vence la pandemia, pero no también vence la pandemia cuando se derrumba la economía en la República Dominicana, como se derrumbó en el mundo, y como consecuencia de la guerra de Ucrania, se dio un desabastecimiento de materia prima en renglones que son conexos a todo el mundo y también a la República Dominicana, y parece un milagro, porque nunca ha habido desabastecimiento de productos agropecuarios en la República Dominicana, nunca. Y ahora, naturalmente, lo que ayer firmamos, que nos dio muchos resultados, porque alguna gente apura del DRFT-CAFTA, ¿entiendes? Apura como si fuera el demonio. No, fue un caramelo bueno, ¿entiendes? Eso permitió el desarrollo en la República Dominicana de niveles de producción de arroz increíbles y de avance en tecnología de investigación en el plano del arroz. Pero no hay deuda que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Y sencillamente nos llegó el tiempo en que viene ahora la parte más difícil para la República Dominicana, no solamente, sino para Centroamérica, porque es un tratado de Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. Suerte que nosotros tenemos una plataforma de producción agrícola que ha ido avanzando en tecnología, en semilla, en insumos, etcétera, pero sobre todo avanzando en capacidad de producción. Nosotros todavía no hemos llegado a los niveles de productividad que todavía son alcanzables, utilizando métodos que pueden perfectamente hacernos competir, con la posibilidad de competir, valga la redundancia, con un mercado tan sostenible como son los Estados Unidos de América. Es decir, con muy poca cosa nosotros logramos colocarnos en posición de poder. De hecho, el precio del arroz en los Estados Unidos es más caro que en la República Dominicana, en los actuales momentos. La idea sería que nosotros pudiéramos mantener, afianzar, aumentar la productividad en el plano arrocero. Y no tendríamos que preocuparnos, porque una cosa es que tú abras el mercado y otra cosa es que tú no puedas competir con el mercado. ¿Entiendes? El temor es que nosotros no podamos competir, y yo te aseguro que utilizando también algunas de las técnicas que ha usado los Estados Unidos, tú y yo sabemos que la producción en los Estados Unidos, y sobre todo la producción arrocera, es subsidiada, enormemente subsidiada. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer aquí? Subsidiar en los niveles que sea necesario. Cuando lanzaron la tasa cero, ¿tú te acuerdas? Que la oposición se volvió loca diciendo que eso fue correcta. Si no, los niveles de inflación que se hubiesen producido en la República Dominicana fueran insostenibles. Hoy en día Estados Unidos tiene una inflación mayor que la República Dominicana y Europa también. Es decir, los países más desarrollados tienen inflaciones más desarrolladas. De manera que no hay problema, ¿eh? Seguiremos produciendo arroz. Pero ahí, para ayudar entonces al Estado, el gobierno como administrador del Estado le toca jugar un papel de auxilio, de apoyo. ¿Por dónde podría irse, por ejemplo? Mira, lo primero es que nosotros hemos subsidiado al productor, pero nosotros no hemos subsidiado la producción. ¿Cómo así? Bueno, al productor lo hemos subsidiado porque hasta le ponemos 100 pesos adicionales por cada quintal, ¿entiendes? O porque le favorecemos con precios de insumos relativamente subsidiados, pero no necesariamente subsidiados en los niveles en que pueden ser subsidiados. Aquí se puede aumentar. O pignoración con los intereses asumidos. Bueno, exactamente, eso es positivo. Pero, por ejemplo, la pignoración,
tú le eliminas a la pignoración los intereses. Es decir, y el negocio es negocio porque el Estado no está para estar ganando, sino para por lo menos no perder. El simple hecho de que tú a la pignoración le quites los intereses que tienen que pagar, porque la pignoración hay que pagarla. Finalmente es una ayuda, pero hay que pagarla. Por ahí viene una. En segundo lugar, ya un subsidio contundente con relación a los insumos, sobre todo a los insumos de producción. Subsidio, vamos a ver lo que sea necesario. Y en tercer lugar... Se hizo ahora con el lío de Ucrania, porque los mayores fertilizantes vienen de allá. Acuérdate que la mayor parte de las cosas subieron de precio porque los fletes subieron de manera increíble. Y por eso que te estoy diciendo, nosotros somos un país dichoso, que tiene una gestión de gobierno, que ha tomado medidas que después la imitaron otros países de América Latina. Eso de tasa cero en las importaciones de una serie de productos que abaratan el costo de la producción, eso fue genial. Se usó en una ocasión, puede seguirse usando, eso fue por 6 meses. No dio ningún mal resultado. Entonces, yo te aseguro a ti que, por ejemplo, hay una parte que nosotros todavía podemos avanzar. Nosotros tenemos que subsidiar al consumidor. ¿Cuál es el instrumento? INESPRE. ¿Entiendes? Si nosotros logramos que más de 1,5 millones de dominicanos, es decir, los que están en los peores niveles puedan acceder directamente a que su consumo de los principales renglones sean garantizados por el INESPRE, nosotros no tenemos ningún inconveniente y no perdemos ni ganamos. Es decir, compramos a precio de productor y vendemos a precio de productor. No, el Estado no está para añadirle ganancia ni nada, sino para no perder. Es decir, es creatividad. Y tengo que admitir que la gestión del sector agropecuario ha sido ingeniosa, ha sido creativa, ha sido muy buena. Y Tomás, ¿por qué tú dices eso? Bueno, veamos los niveles de inflación. En ese aspecto, a mí me gustaría que un programa de eso que creó mucha expectativa, pero que no quedó tan claro, que es del campo al colmado, para que tú nos explicaras un poco. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el ingeniero Tomás Hernández Alberto. Como lo presenté, un experto agropecuario, y todo el mundo sabe que él es político, eso no hay que presentar. Te decía en el segmento anterior que me gustaría que habláramos un poco de ese programa, porque tú señalaste que el subsidio a los consumidores debía dársela a través del INESPRE, que es una institución creada para esos fines en la década del finales de los 60 o principios de los 70, no recuerdo bien ahora, y que era como un instrumento para evitar ese gran margen que existe en la intermediación agropecuaria. Con el tiempo se fue languideciendo, aunque ahora parece que hay un esfuerzo por revivirlo. Pero ese programa del campo al colmado parecería como que es un INESPRE paralelo. Tú lo conoces a detalle. Mira, las circunstancias son las que generan la respuesta. Ya nosotros no podemos esperar más tiempo para hacer que las cosas que se necesitan hacer se hagan. Y eso es una necesidad, porque es la única manera de tú subsidiar de manera directa al consumidor, bajándole los precios. La única manera.
mecanismo, el PRD de aquel entonces, el otrora y glorioso PRD, tuvo en la presencia de don Antonio Guzmán, que Dios tenga en gloria, tuvo a Gustavo Sánchez Díaz en el INESPRE. Y aquello fue una revolución, una revolución. Y la gestión de Hipólito Mejía tuvo a Pablo Mercedes, que fue también otra. Este joven que está en INESPRE tiene condiciones excepcionales, el nieto de Antonio Guzmán, ha vivido toda la realidad. Pero lo que ocurre es como que estas cosas que han llegado no estaban previstas. Hay espacios que se pueden hacer y programas que se pueden hacer, pero tú tienes que inyectar recursos suficientes para poder hacerlo, porque es un subsidio, ¿entiendes? Es un subsidio. Que no es que INESPRE va a tener costos mayores, porque lo va a tener, pero tiene que tener recursos suficientes para hacer su labor. ¿Cuál es la labor de INESPRE? Llevar el producto del campo a la ciudad y a los que lo consumen sin costo de transporte y sin costo de agiotismo, es decir, sin cobrar. El valor agregado de especulación. Claro. Mira, aquí la sociedad dominicana está preparada desde el punto de vista ya de los avances tecnológicos que se han producido, que claro, hay que trabajarlo. Hay que trabajar un sistema que permita que en algunos casos los colmaderos se conviertan en pequeños INESPRE que tengan acceso directo al producto que se produce en el campo. Y entonces el subsidio se puede dar directamente a través de los colmaderos, naturalmente garantizado, en el sentido de crear un mecanismo de quién califica para ir a ese tipo de compras. Porque no significa que todo el mundo, porque todo el mundo va al colmado, pero no todo el mundo tiene problemas. Hay gente que puede pagar lo que los colmados le exigen, y tú sabes que los colmados le dan a cualquiera, aquí, ¿entiendes? Porque los colmados tienen la ventaja de que tú no tienes que moverte, no tienes que ir al supermercado, ¿entiendes? El colmado te queda cerca, te lo llevan a la casa. Todo eso ha aumentado el costo. Ahora, nosotros sabemos dónde están los nichos, donde hay que auxiliar. Entonces hay que crear todo un mecanismo. Yo tengo la certeza de que se está trabajando en eso, y obviamente que va a coincidir, su mejor momento va a coincidir con el asunto del arroz. Es decir, con que ya cuando llegue el problema el arroz puede producirse más económicamente y también los niveles de acercamiento con la población serán mayores. Yo te aseguro que ahí no habrá ningún inconveniente. Tomás Hernández Alberto, el político, ¿está pasivo? ¿Está de vacaciones o en qué está? No, yo creo que hacía mucho tiempo que yo no estaba tan activo. Recuerda que en los años de la oposición yo estuve más o menos en un bajo perfil. Yo venía a espacios como el de ustedes, que son casi parte de mi familia, ¿entiendes? Dania. Tú estás vinculado a Punto de Vista más que yo, y yo estoy desde el año 86. Exacto. No, yo estoy de la fundación con doña Pía, que Dios la tenga en gloria, heredé la relación estrecha, casi de hermano, el afecto con su familia y contigo también como consecuencia. Bueno, pues yo hacía tiempo que no estaba tan activo como ahora. Yo diría que desde los años aquellos en que el PRD tuvo sus mejores momentos, que me tocó dirigir la campaña de Jacobo Magluta, etcétera, nunca había estado tan activo como ahora. Ahora yo fundé hace un año y pico un movimiento que se llama Poder para el Pueblo, que planteó con anticipación en los momentos en que las cosas no se entendían, planteó que Luis estaba generando acontecimientos que, bien utilizados, podrían garantizarle la reelección. Acuérdate que las medidas de Luis eran populares, eran medidas que llegaban al sentimiento de la gente, pero había un no sé qué, no qué sé yo en el PRM, ¿entiendes? Porque Luis no ha sido un gobierno tradicional en el sentido de que todo el poder lo ha puesto en manos de la dirección del PRM, por las circunstancias, porque Luis llega en una coyuntura, porque Luis tuvo que hacer transacciones para llegar, y que hay cosas que no se dicen en las transacciones. ¿O tú crees que la cantidad de gente que se quedó disfrutando del poder como si el poder fuera de ellos todavía, tú crees que eso fue casual? No. Claro, ahora viene un Luis Abinader liberado de compromisos, ¿entiendes? Y entonces viene un Luis Abinader que puede hacer una gestión de gobierno que
que se centre de manera más fundamental en lo que es el sentimiento del PRM, porque el PRM es el PRD mejorado. Es el criterio que yo tengo es el PRD mejorado. Pero la mística de cercano a la gente, Peña Gómez. La mística de trabajar por la gente es Peña Gómez. Y Luis en eso ha hecho grandes gestiones. Por ejemplo, los programas sociales de Luis han duplicado la cantidad de gente que se beneficia y han duplicado también el monto que se le ha llevado a la gente. Es decir, yo lo veo en posición de más posible que él pueda hacer un gobierno mucho más cercano a su organización, que como hacen los gobiernos, porque los gobiernos tienen partidos, y llegan por partido, y obviamente que los partidos tienen que... Será la época de oro de Luis Abinader. Es decir, ahora Luis ha pasado con éxito esta especie de transición, y del 24 al 28 empieza la etapa de el desarrollo de la República Dominicana, porque aquí lo que ha habido crecimiento. Por eso el problema de la pobreza, ¿entiendes? Toda la inversión que se haga a partir del 24 será para cerrar la brecha y llegar al desarrollo. Y ese será un Luis diferente. Entonces, el poder para el pueblo ha sido, es y será una garantía de que, además del trabajo del PRM, con el trabajo que hemos estado haciendo a nivel nacional e internacional, podamos ayudar a que Luis permanezca. ¿Por qué ese nombre, Poder para el Pueblo? Es un poco llamativo. ¿Por qué? Déjame decirte que yo creo que ha sido la magia mayor. Nosotros duramos como 2 meses para determinar cuál era el nombre. Empezamos a trabajar, empezamos a visitar, que nosotros estamos de acuerdo con que Luis permanezca en el poder. Nunca hemos usado el término de la reelección, porque la reelección no es bien concebida por la gente. Entonces no todo el mundo en el gobierno merece la reelección. Hay funcionarios que no merecen reelección. Mire, hay una cosa que yo como leo una buena parte de los funcionarios merecen reelección, pero hay otras que no. Porque usted, como todo lo que están, la mayoría de los que están en el gobierno ahora, son una hechura del PRD. Y el PRD tuvo como bandera, por lo menos los principios que le enarboló Peña Gómez la antirreelección. Entonces, a veces como que ese nombre choca directamente. Y ahora, la pregunta es, esa fue una reflexión mía, no una pregunta. Mi pregunta, a ver si no da tiempo a que usted la conteste. ¿Se fue Tomás Hernández Alberto del PRD y va para el PRM? Bueno, en el PRD ya no estoy, pero tampoco estoy como estructura en el PRM. Coincido con el PRM de manera completa, porque el PRM para mí es el PRD mejorado. Quise formar una estructura independiente porque hay un nicho de gente que votó por Luis, pero que no quiere saber ni del PRD ni del PRM. ¿Entiendes? Proviene posiblemente del mismo PRD. Hay mucha parte del PRD de lo que quedaba, hay mucha parte ya en el Poder para el Pueblo, pero hay otra parte del PRMista que no es militante, que fue simpatizante, que hay que salir y hemos salido detrás de ellos porque ellos pensaban que algo le llegaría. Esa es la expectativa de la gente, eso usted no puede engañarse a sí mismo, esa es la expectativa. Entonces, esa parte disgustada ha venido a formar parte también del Poder para el Pueblo. Y el Poder para el Pueblo también ha crecido porque en el PLD ha habido una debacle. Y hay mucha gente en el PLD que no se siente comprometido con los niveles de corrupción que hubo. Y tú y yo sabemos que hay funcionarios que no fueron corruptos. Por ejemplo, yo nunca he dicho que el administrador de Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, desde mi punto de vista, es uno de los hombres más honestos que ha tenido la República Dominicana. Y así pudiéramos hablar. Entonces, hay gente que está disgustada también en el PLD. Lo que no se disgustaron tanto con Leonel, que fue quien lo desbarató, porque el que desbarató el PLD fue Leonel, no fue el PRM. ¿Entiendes? Entonces, eso, pues posiblemente se acerquen a Leonel. Pero hay otra parte que se acerca a los que tienen criterio parecido a la de Bosch, aquel criterio de la transparencia, aquel criterio de la lucha contra la corrupción. El Poder para el Pueblo ha sido un acicate que ha permitido que nosotros tenemos dirigentes en el sur, por ejemplo, que son los que dirigen el Poder para el Pueblo. Es decir, es una mezcla de colores que se da en el Poder para el Pueblo. ¿Por qué el Poder para el Pueblo? Porque el poder siempre debió de haber sido
para el pueblo. Se gobierna por y para el pueblo. Entonces el poder para el pueblo es como llegamos ya al momento en que podemos cumplir y definitivamente todo cuanto se haga sea fundamentalmente en favor del pueblo, poder para el pueblo. Don Tomás Hernández Alberto, gracias por aceptar la invitación que le hicimos y espero que en otra ocasión a lo mejor tengamos la hora entera y nos combinamos con Dania, porque usted es un orador de mucho alcance. Yo espero haber llenado las expectativas en este renglón que es muy especializado y que casi nunca me hacen preguntas así tan profundas de que tengan que ver con la economía agrícola y esas cosas, pero a mí me gusta la idea. Bueno. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, les esperamos el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.